estableciendo contacto con él. A ver. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Carlos, te saluda Sergio buenos días. Centenaro. Muy buenos días. Te saluda también Ronnie Fuchs. Ahí va a abrir micrófono, Ronnie, me parece, ¿eh? Porque también te va a saludar y creo que se conocen, creo. ¿Cómo anda Juanca? Sí, Un, ¿cómo po- anda Ronnie? Tanto tiempo. un poquitito ¿Qué nos contás? conocemos. Un poco nos conocemos, hace unos 15 años mínimo. Y bastante. Hemos pasado unas cuantas cosas juntos. Bueno, qué Hemos lindo. armado lío. Oh, Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan Carlos, ahora me sumo yo para conocer esto que me llamó tanto la atención. Esta tesis que has desarrollado en redes sociales, me he detenido a escuchar unos videos bueno, han sido publicados en muchas redes y en grupos de periodistas también. Y es muy interesante, el neuroperonismo. ¿Qué es el neuroperonismo? Bueno, el neuroperonismo parte de una... En realidad el nombre proviene del propio general Perón, que bromeó con el doctor Matera en una época en que el doctor Matera tenía, digamos, pretensiones políticas un poquito paralelas a la conducción del propio Perón. Este, con un movimiento que se llamaba neoperonismo, que encabezaba Bandor en su momento. Entonces Perón, por supuesto que era muy pícaro, cuando le preguntaron sobre Matera y el accionar político que estaba teniendo, habló del, el doctor Matera, sí, el neuroperonista. Sí, ahí nomás le encajó el título de neuroperonista, porque era neurólogo el doctor Matera. Pero digamos, tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo hoy, no hoy, hace ya décadas, con las neurociencias que están tan de moda, el tema del uso de la neurociencia, el funcionamiento del cerebro humano en la política, en la economía, en la ciencia, digamos, en cada actividad humana, se puede encarar desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro y cómo reacciona, tanto desde lo emocional como desde lo racional. ¿Y por qué no aplicarlo al peronismo? Si el peronismo está lleno de cuestiones de esa naturaleza. O sea, el peronismo es emoción pura, pero también es razón. O sea, tenemos las 20 verdades justicialistas que son esencialmente razones absolutamente prácticas y racionales, pero que están basadas también en cuestiones, por un lado, mitológicas, por otro lado, científicas, por otro lado, emocionales. Ese cóctel es el neuroperonismo, la mezcla de todo eso. Es muy interesante o sea, es interpretado en favor entonces, ¿no? Está como planteado desde este lado del río Bravo. No es un término que uno pudiera pensar que es acuñado por el adversario al peronista. Bueno, ellos están incluidos, ellos también nos definen. Por ejemplo, uno de los capítulos, porque en realidad es un libro que va a salir el año próximo, Ujú. el neuroperonismo tiene, digamos, formato de libro también, es un libro que incluye estas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de los gorilas, que nosotros amablemente le decimos gorilas a cierta gente, Ujú. esa gente que nosotros caracterizamos como gorilas, en realidad son de una especie de subgorilas. ¿Por qué? Porque el gorila es más inteligente que ellos. Emocionalmente, el gorila tiene capacidades de cuidado de su cría, de generar arquitecturas para cruzar un río a partir del entrelazado de ramas. O sea, es subirle el precio decirle gorila al que cuelga una bolsa mortuoria o amenaza de muerte o sale con una motosierra. No hay gorilas que tengan conductas tan antisociales para su propia especie. Entonces ahí lo que nosotros proponemos desde el neuroperonismo es decirle, bueno, ustedes no son gorilas, porque el gorila es como superior a ustedes, son antiperonistas. Y se define entonces al peronismo a partir de su contra también. Nosotros somos todo lo contrario, somos seres sociales, somos seres que buscamos la felicidad del pueblo. Y eso está en nuestra propia esencia y nuestra naturaleza. Un Juan Carlos, neuroperonista entiende cómo funciona el cerebro humano, cómo funcionan las emociones y cómo tenemos que usarlas para el bien común, no solo el individual.
Juan Carlos, ¿querés hablarnos un poco de vos para conocerte? Sos presidente de la Asociación Civil Azucena. Me imagino, Azucena decía, solamente Azucena. Me imagino que es por Azucena Villaflor, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, es Azucena Villaflor. Lo que pasa es que, de alguna manera, el hecho de poder trabajar con los derechos humanos, nosotros entregamos los premios Tati Almeida, por ejemplo, en su momento eran los premios Azucena Villaflor, y el hecho que se llame Azucena es justamente una forma también de, ¿no? de ocultar o de salir de lo que somos, ¿no? Somos militantes de los derechos humanos, pero hacerlo más amplio, hacerlo mucho más amplio. Eh, ¿Cómo es tu historia de vida? Contanos un poco. ¿Cómo es tu historia de vida? ¿Qué especialidad tenés en tu profesión? Para que la audiencia te pueda conocer y yo también, que es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con vos. Muy bien. Bueno, mira, soy un bicho raro. Yo vengo del mundo de la tecnología, trabajé mucho en empresas, soy un poquito, queda mal el término que voy a usar porque parece, digamos, soberbio, pero fui bastante pionero en el tema de Internet, fui uno de los fundadores de la Cámara de Comercio Electrónico, fundador de la Asociación Latinoamericana de Periodistas de Tecnología. Vengo en el mundo de la tecnología hace muchísimos años. Y por supuesto en la militancia política, militando desde la época de la dictadura, ¿no? Cuando estudiaba en la facultad. De ahí en adelante tuve trayectorias en empresas de todo tipo, empresas grandes, empresas más chicas, fundé emprendimientos. Soy uno de los creadores, junto con Ronnie y Matías Reynolds, del Fase Popular, una red social latinoamericana que todavía está funcionando, pese a que no tuvo los apoyos económicos que se podía haber esperado de gobiernos afines a nuestra ideología, ¿no? Dimos charlas en Cuba, tuvimos muy buena recepción en toda América Latina. Ese es un proyecto militante que en algún momento, Ronnie, vamos a retomar y a llevar por tosudos que somos, ¿no? De cabeza dura nomás que somos, de jodido. De cabeza dura, de jodido. Sí, señor. Sí, Fase Popular, el Chasqui, Radio Popular, Televisión Popular, eso hay que reflotar todo. Hay que reflotar todo. Hay que Bueno, recuperar. después me dedico a la comunicación, Juanca. comunicación política, y en este momento estoy en Montecaseros, encabezando una barrida que estamos haciendo en un barrio popular, con alrededor de 100 militantes. Si ustedes escuchan un poquito de ruido, es eso, son los compañeros que están caminando. Qué lindo. Montecasero y- Corriente. No, Buenos Aires. Montecaseros Corrientes, Corriente. Corriente. Ahí donde está la fábrica de media. donde está la fábrica de medias, sí señor. Conozco bien ese lugar. Ah, bueno, Fui a Acá trabajar un par de estamos. veces ahí. Juanca, tenemos que recuperar el centro de datos de Benavides. sí señor, tenemos que recuperar el centro de datos Benavides, tenemos que recuperar muchas cosas que en su momento tuvimos en marcha y que hoy creo que tenemos que... Contale a la gente Rela- qué es el centro de datos Benavides. Bueno, el centro de datos Benavides es a nivel, de nuevo, sin jactancia. He tenido la suerte o el privilegio de conocer centros de datos en el Silicon Valley, en Harvard, digamos, tanto en la costa este como en la costa oeste de Estados Unidos, algunos centros de datos importantes en Europa. Tenemos un centro de datos de ARSAT que está a nivel internacional entre los más avanzados en todo sentido. Desde ahí se procesa, por ejemplo, toda la información de la SUBE, para empezar. No solo eso. Y realmente que nosotros dispongamos de esa capacidad tecnológica a nivel estratégico es un tema de prácticamente defensa nacional. Ya no se trata únicamente de una cuestión tecnológica, técnica o empresarial. Se trata de una cuestión de índole estratégica nacional, de defensa nacional. ¿Y por qué hay que recuperarlo? ¿Qué pasó con eso? Bueno, nosotros me refiero al movimiento nacional y popular y a nuestros gobiernos, han tenido políticas a veces erráticas en ese sentido. Y no lo planteo como crítica, sino como descripción de una realidad que a veces tiene que ver con los enfrentamientos y los poderes fácticos contra los que tenemos que vernos, ¿no?
Es un tema bastante complejo y en algún punto es técnico. Me gustaría escuchar también la opinión de Ronnie al respecto, pero creo que nosotros necesitamos tener control de la información sensible, concentrada que tienen los grandes monopolios tecnológicos acerca de nuestros países. La capacidad que tiene hoy una red social de destruir un país está al mismo nivel que puede ser una batería de misiles. Sería largo de explicar, pero imagínense, supongamos que Facebook nada más, la red que prácticamente ya hoy está siendo dejada de usar por casi todos, si publicara las conversaciones privadas de todos nosotros, imagínense el colapso social que se encararía. Bueno, Se disolverían sociedades, bueno, olvidémonos. o sea, no solo Facebook, la compañía Meta hoy domina la comunicación social del 90% de la humanidad. Claro, Entre Instagram, WhatsApp y Facebook, eh, si llegasen a revelar lo que sucede ahí dentro, Dios mío. claro, imaginemos, vamos a hacer una cosa más fácil de entender por ahí, que hay un conflicto bélico, que Argentina enfrenta a algún país con el cual Meta tiene algún tipo de negocio o preferencia y nos cortan el WhatsApp, nos desarticulan absolutamente toda la comunicación. Quedamos a merced de cualquier tropa extranjera que entre enseñoreándose por nuestras calles como si nada, y Eso me, nosotros sin poder hablar. Eso me hace acordar cuando hacemos acuerdos y aceptamos que los tribunales sean extranjeros, ¿no? Para dirimir diferencias. Sí, incluso es más perverso que eso. Y te doy una razón de peso y válida. Y no es de nuevo, no es una crítica hacia nadie porque estamos todos incluidos. Nosotros alegremente, cada ciudadano entrega sus datos y sus metadatos, o sea, sus preferencias, sus me gustas, su forma de pensar, de ver, de sentir, todos los días de manera gratuita, entregándole nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros datos a estas empresas. Estas empresas saben mejor que nosotros cómo vamos a proceder frente a un determinado estímulo. De nuevo, ahí está el neuroperonismo. O sea, sabemos cómo funciona el cerebro humano, sabemos los tiempos de atención y en este sentido, con inteligencia artificial, los chinos han tomado la delantera con TikTok, que le está trayendo problemas a los propios Estados Unidos. Hay estados dentro de Estados Unidos que ya están empezando a restringir y limitar el uso de TikTok, porque encuentran que gran parte de su población está siendo capturada y está entregando información a su enemigo estratégico, que es China, ¿no? Lo curioso es que Qué China, belleza, qué belleza. lo interesante es que China no usa TikTok. China tiene Exactamente, una aplicación paralela que tiene otro nombre que es igual que TikTok, pero solo para los chinos. exactamente. Tienen separada la información. Y Tienen ahora, separada la información es para que más, justamente ese acceso a datos de la población china no esté disponible claro, por los mismos que tienen la información nuestra del resto de los países en los que sí TikTok está trabajando. por ejemplo, otro ejemplo de soberanía digital. Hasta el 2015, Argentina manejaba el programa Conectar Igualdad, el gobierno de la Nación Argentina, y y vino una propuesta de la UNESCO de financiar la parte de Internet para las escuelas, ¿sí? La propuesta fue, nosotros ponemos los equipos, o sea, los equipos tienen que ser de tal marca, de tal compañía, y tienen que pasar los datos, van a pasar por los centros de datos de Estados Unidos y después lo bajan, el Ministerio de Educación va a bajar los datos eh, a, desde los servidores de Estados Unidos. El gobierno de la Argentina se opuso, Cristina Fernández de Kirchner se opuso, iba a utilizar otro tipo de tecnología y iba a pasar los datos por el centro Benavides, que estaba más que calificado para manejar esos datos. Cuando asume Macri, la misma propuesta se le hicieron y Macri, muy orondo, con tal de tener algo que hizo para supuestamente para los estudiantes, permitió que
se pusieran esos equipos, que yo trabajé en la empresa que los instaló, y que los conozco muy bien. Son equipos que tienen la capacidad de hacer mapas termográficos de la zona donde están instalados. ¿Qué significa un mapa termográfico? Un mapa termográfico no solo irradia, o sea, estos equipos no solo irradian información, como cualquier router o cualquier cosa de Wi-Fi en tu casa, sino que tienen la capacidad de detectar seres vivos. Por medio de mapas de calor, pues te pueden decir cuántas máquinas están conectadas a su red y cuántas personas hay en ese espacio físico utilizando los equipos. Lo que significa que todos los datos pueden estar siendo contrastados correspondiente a la lista de alumnos de ese aula, porque también tienen los croquis de cada escuela y de cada aula, y de dónde están instalados estos equipos, y te pueden decir si, por ejemplo, hubieron 20 alumnos o 10 alumnos conectados en 5 computadoras o en 25 computadoras. Un dispositivo prácticamente militar. Bueno, Sí. ¿y Macri qué hizo ahí? ¿Los puso a disposición del Centro de Cómputos Benavides o se lo, No. se lo entregó Sí, a Estados Unidos? Está todo pasando, toda la información de todos nuestros estudiantes, de nuestros colegios primarios y secundarios, A Estados Unidos. están pasando por los servidores de Cisco, Estados Unidos. Y fue Macri el que firmó eso. Claro, sí, él hizo este acuerdo con la UNESCO, con la UNICEF. Y nada, están pasando, ellos están sabiendo qué tipo de educación estamos teniendo Es una locura. Es una y locura. cuántos niños tenemos en escuelas, cuántos tenemos escolarizados, cuántos figuran en planillas de que existen y si están todos o no están todos. Eso es aparte de la información que manejan con Facebook, con Instagram, con la compañía Meta, digamos. Aparte. Sí, no, esto es otra cosa. Aparte. La compañía Cisco pertenece, es una fiduciaria o algo así de la CIA. Para que te Sí, veas. es una multinacional gigantesca. Hablando de eso, y si me dan un minuto nomás, Sí, claro. quiero redondearlo con neuroperonismo, con la propuesta de la Agenda 2043. El peronismo nació en 1943, por poner una fecha, digamos, un poquito menos que simbólica, más que simbólica, mejor dicho, que fue, digamos, el ascenso de Perón a la Secretaría. Sí. Y se cumplirían 100 años en el 2043. Nosotros estamos en la Agenda 2030. Nosotros me refiero a gran parte del mundo, está en la Agenda 2030. Una agenda transnacional de las multinacionales, de los servicios de inteligencia que determinan cómo tiene que ser nuestra ecología, cómo tiene que ser nuestra forma de proceder, de pensar, nuestras ideas sociales, un trabajo de ingeniería social. Lo que proponemos desde el neuroperonismo es instalar la Agenda 2043, que sería una agenda propia, una agenda nacional y popular, por supuesto, debatida, donde nosotros no tengamos necesariamente que atarnos a las cuestiones ni ambientales, ni culturales, ni sociales, ni políticas que tengan que ver con imposiciones de este tipo de organizaciones transnacionales. Porque a veces las ONG son arietes armados de estas multinacionales, financiados por estas multinacionales para imponer criterios de población o despoblación de territorios. Imagínense un país despoblado, como es la Argentina, que es un país prácticamente despoblado en cuanto a la relación de habitantes versus kilómetros cuadrados. ¿Es más fácil de saquear o más difícil de saquear? Claro. Por lo tanto, las políticas de crecimiento poblacional, al que quiere saquear nuestros recursos, le conviene que tengamos menos habitantes. Todo lo que hagamos para tener menos habitantes, menos densidad y menos ocupación territorial favorece ese saqueo. Es hora de tomar el toro por las astas y plantear agendas propias, que no necesariamente tienen que estar divorciadas en su totalidad de las agendas ambientales. Hoy vivimos en un planeta que sabemos que está interrelacionado, un planeta globalizado, si se quiere, pero con intereses diversos y con situaciones diversas. Creo que la guerra de Rusia y Ucrania nos está demostrando lo que está pasando con la emergencia de los nacionalismos populares, ¿no? O sea, ya no necesariamente el mundo es unipolar. Juan Carlos, para cerrar esta nota, agradeciéndote mucho este tiempo que nos has dispensado, metámonos un ratito en lo que es la campaña electoral, cómo la estás viendo,
¿Qué sensación te da si está recuperando un poquito Unión por la Patria a través de lo que está anunciando y decidiendo como ministro de Economía nuestro candidato Sergio Massa? ¿Cómo ves? Nos ha entrado un poquito de miedo con los resultados de agosto, pero bueno, se ha ido trabajando como para poder rearmar al peronismo. Si bien se están perdiendo algunas provincias, ¿no? San Luis, Mendoza, Chaco ahora, Santa Fe, da un poquito de miedo, pero al parecer hay un criterio firme de llevar la campaña a la recuperación de derechos de los trabajadores. Y Sergio Massa se presentó como el futuro presidente de los trabajadores. ¿Cómo estás viendo? ¿Te mete miedo la imagen de Milei o la voluntad del electorado de acompañarlo masivamente? ¿O es mucho hojarasca? ¿Cómo lo ves? Mira, te tendría que decir que sí a las dos cosas. Es decir, creo que hay mucha hojarasca por un lado, pero por otro lado hay razones genuinas y muy bien aprovechadas justamente desde la neurociencia o la neuropolítica. No por nada Milei creció justamente en TikTok, ¿no? En un sector de adolescentes y poco más que adolescentes, especialmente hombres, que son muy permeables a la reacción que en otra época hubiera sido revolucionaria de izquierda, ¿no? Es decir, el hastío frente a algunas situaciones, algunas justificadas, como salir de una pandemia y todo lo que eso trajo aparejado, hace que haya una bronca generalizada por errores, por faltantes, por cuestiones que no hemos sabido resolver. Y eso lo ha capitalizado muy bien Milei. Ahora, lo capitaliza de una manera en que nosotros como militantes políticos somos conscientes que los primeros afectados, si llegara a ganar Milei, son aquellos que lo van a votar. Porque crece en los sectores, digamos, de ingresos más bajos. Y lo estamos viendo acá, en Montecaseros también. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, sobre todo en esta última semana, notamos un cambio de clima y un cambio de tendencia donde las propuestas y las realidades efectivas, la llegada de algunos recursos y el movimiento y la determinación que viene mostrando nuestro candidato, están cambiando el clima, están cambiando la temperatura. Yo te diría que hay un cambio de temperatura. Todavía no es un cambio de clima. Política. Pero sí, política, sí. Si esta tendencia se profundiza, yo creo que no tenemos que pensar en chico, en entrar al balotaje. Tenemos que pensar en ganar en primera vuelta. ¿Es posible para Y vos? si vamos a... ¿Es posible matemáticamente? Sí, es posible. Sí, es posible. Tiene que haber una caída. Mira, hay un tema que también tiene que ver con la inteligencia electoral. Tenemos vasos comunicantes entre Milei y Bullrich. Si crece mucho uno, baja el otro, pero ahí hay una basculación. Y la ecuación exacta sería que en este momento Patricia crezca un poco, robándole a Milei, como para que esa diferencia pueda estirarse hasta los 10 puntos. Para lo cual va a haber que trabajar mucho nosotros para poder superar ese 40, ¿no? Y tenemos tiempo, es el 22 recién. Hay tiempo. Y si ves, mira, me gustaría, después le voy a mandar a Ronnie una foto de lo que está pasando acá, en este día peronista hermoso que estamos, los militantes caminando por un barrio humilde acá, cerca del cementerio de Montecasero. Una hermosa mañana de trabajo y los militantes entrando a las casas, siendo bien recibidos y defendiendo los derechos de todos, no solo los propios, ¿no? Los derechos de todos los argentinos. Así que yo tengo esperanza, tengo mucha esperanza. Por último, No soy un... Juan Carlos, se me acaba de Sí. se me acaba de venir una pregunta para cerrar, agradeciéndote. El 1 de septiembre de 2022, cuando gatillan en la cabeza de Cristina Fernández y la verdad que provocó una conmoción en el pueblo argentino, sobre todo en los argentinos de bien, ¿no? Sí. ¿Eso pudo haber producido algún cambio profundo al interior de la concepción de vida, etcétera, etcétera, en Cristina Fernández? ¿Vos crees que eso es la onda expansiva del sentir de Cristina todavía continúa una parábola? Digamos, que fue demasiado grande lo que sucedió para ella, que puede hasta incluso transformar
decisiones de vida en una persona que sufrió ese tipo de hecho tan grave? Mira, hay uno de los capítulos de neuroperonismo que habla de la resiliencia peronista, poniendo varios ejemplos, y ejemplos diversos. Daniel Scioli cuando pierde el brazo y empieza una carrera política y llega a las más altas cumbres de la escala política, Guado de Pedro y la propia Cristina. Cristina es un animal político, como se suele decir, y Cristina es imbatible. Cristina es imbatible. Yo creo que en todo caso, si hay alguna forma de presionar a Cristina, tiene más que ver con su condición de madre y con los ataques certeros y maliciosos que han hecho sobre sus hijos. Creo que eso es más, puede influir más en su personalidad. No estoy en su cabeza, no lo podría decir, pero creo que pasa más por ahí que por el temor que ella pueda tener en lo que pase con ella misma, ¿no? Frente a... No deja de ser absolutamente grave lo que pasó, por supuesto. Es más, si ella lo viera en otro, también lo sufriría. Que haya sido ella la víctima, no creo que cambie demasiado la percepción que tiene ella respecto a su rol histórico y a... Cuando uno llega a esas cumbres del poder y de la gloria, ¿no? Porque meter 1 millón de personas el día de su despedida después de 8 años, 12 años de gobierno, no es para cualquiera. Ella ya sabe que está en la historia, ya no es dueña de sí misma. Pero bueno, es una opinión muy personal. Creo que no ha tomado las decisiones que tomó en función ni de temor ni de apartarse, sino de cuestiones estratégicas. Ella sabía que no ganaba las elecciones porque, bueno, claramente hay una... De cualquier manera te digo lo siguiente, es la candidata o la política que tiene mejor imagen individual de todo el país. O sea, la que tiene más imagen positiva en todo el país. Y el traslado de esa imagen positiva en votos a Sergio Massa es la que nos puede hacer ganar. Con el complemento de que justamente el compañero Massa es un poco el otro extremo del arco ideológico, más allá de sus últimos movimientos, ¿no? Va más allá del voto duro kirchnerista. Así que creo que es más bien una decisión estratégica muy inteligente. Muy buena respuesta, Juan Carlos. Realmente me aclara muchísimo, muchísimo. Te mandamos un abrazo muy grande. Es realmente muy bueno conocerte. Ronnie ya hace más de 15 años que ya se conocen, pero en mi caso es la primera vez. Es realmente un honor haber conversado y que se repita pronto. Cómo no, cuando gustes. Estoy a tu entera disposición y por supuesto de Ronnie primero para seguir militando y haciendo cosas y segundo para lo que necesite, lo que podamos aportar. Bueno, y acá nos vas a encontrar también de este lado, como dice el eslogan de la cooperativa, de la radio, del diario, desde este lado. Nos vas a encontrar de este lado de la mecha. Bueno. Sí, señor. Un abrazo grande, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Hablamos, gracias querido. a ustedes por el tiempo. Hasta pronto. Juan Carlos Romero López, presidente de la Asociación Civil Azucena, conversando con nosotros acerca de neuroperonismo. Realmente ha tenido definiciones brillantes y que por supuesto, que nos ayuda a sedimentar lo que tiene que ver con los argumentos, desde clarificar argumentos, reordenarlos, reorientarlos en función de el panorama político que se nos presenta, ¿no? Cómo debemos pararnos frente a cada hecho. No es una tarea sencilla, mucho menos para un militante que tiene obligaciones, pero lo aceptamos con hidalguía, ¿no? Decidimos ser militantes. Bueno, estamos en una área del país que no es cómodo para un militante. Para un militante esto no es cómodo. Hubiéramos preferido blanco o negro, todo el tiempo, para allá o para acá. Y la política nos demuestra que para poder darle verdadera pelea a los poderes concentrados de nuestro país, muchas veces no es todo blanco y muchas veces no es todo negro. Las aguas se mezclan y el militante tiene que aprender a moverse aceptando lo que algunos llaman rabiosa que hay en la Argentina. Y Javier Milei, como ya nos ha enseñado el señor Ronnie, viene un poquito más alejado. Los transnacionales están apoyando a Javier Milei. Es decir, tenemos enemigos por todos lados que están entrando con estos representantes.
A través de la entrevista que nos ha brindado Juan Carlos hemos entendido un poquito más. Y eso, en esta lucha, ya es mucho.